nos engalana en este estudio y le apreciamos muchísimo porque acaba de culminar la conferencia legislativa para el futuro que hizo en un hotel que está en la zona norte de la capital del estado. El senador Roberto Gil Suárez, que está con nosotros, y además viene acompañado, porque está también el coordinador de los diputados locales, Julián Rementería, y el presidente de la Comisión de Gobernación, Carlos Fuentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Senador, qué milagro, qué bueno que viene usted a Jalapa. Ramsés, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Muy contento de estar en Jalapa, estar en Veracruz. Recibí la invitación de mis compañeros diputados al Congreso del Estado para una charla, una plática sobre la reforma política, que como bien se sabe, estamos en los plazos de la expedición de las leyes reglamentarias, como se les suele decir, sí, en la votación en la Cámara de Diputados de la integración de electoral. Pues estamos trabajando intensamente para darle cuerpo a la reforma política, una reforma trascendental de enormes implicaciones, y platicando con mis compañeros diputados, con los asistentes a este foro, sobre cuáles son los principales contenidos de esta reforma y qué tenemos por delante en esta confección de las leyes reglamentarias de la reforma política. Senador Gil Suárez, ¿qué se tiene por delante en esta reforma política? Pues son importantes contenidos. No solamente esta reforma modifica sustancialmente el modelo electoral. Hoy tenemos una autoridad nacional que en concurrencia con las autoridades electorales locales va a tomar decisiones sobre la organización del proceso electoral. Es un sistema novedoso en el cual las dos autoridades, los dos árbitros van a realizar atribuciones durante un proceso electoral local y federal. Son órganos que concurren. El INE, el famoso INE, tendrá la facultad de nombrar a los órganos electorales locales, a los árbitros, con el propósito de alejar la tentación de la captura, de la cooptación de los árbitros electorales, para que las elecciones sean cada vez más imparciales, más independientes, para que se realicen y se ejecuten conforme a la ley. Tenemos también que desarrollar nuevos contenidos sobre la forma en la que interactúan los poderes públicos, específicamente el Ejecutivo y el Congreso. Hemos incorporado a la Constitución una figura que se le conoce como el gobierno de coalición, que es la posibilidad de construir con otro partido distinto al partido que postuló al presidente una mayoría estable en el Congreso, compartiendo un programa, y también con la ratificación de los miembros del gabinete, compartiendo pues las secretarías de Estado, las posiciones del gobierno. Son una reforma trascendental que, insisto, no solamente toca la parte estrictamente electoral, sino que también toca la forma en la que se ejerce el poder. Un pendiente de hace muchos años de la transición democrática. Nos ocupamos durante mucho tiempo en las reglas electorales, pero descuidamos la necesidad de que una vez que se ha emitido el veredicto de las urnas, pues el poder funcione adecuadamente, que tengamos una democracia funcional, una democracia de resultados, y sobre todo que haya posibilidad de entendimiento entre los dos poderes. ¿La segunda vuelta, senador? Bueno, la segunda vuelta se quedó en el camino, se quedó en las negociaciones. Como siempre en esto, Ramsés, pues hay negociaciones, hay contenidos que son aceptados por otras fuerzas políticas. En democracia nada gana todo, ni nadie pierde todo, y en consecuencia pues la segunda vuelta se quedó por ahí en una mesa de negociación. Sin embargo, sí establecimos algunos otros mecanismos que van a ayudar justamente a reducir la complejidad de la pluralidad. Por ejemplo, las coaliciones se van a hacer más flexibles. Hay unas disposiciones en la Constitución sobre coaliciones para que sean más sencillas hacerlas, que no sean modelos muy rígidos que asfixien la competencia. Las candidaturas independientes le van a meter muchísimo oxígeno a la política. Valiosa, senador. Sí, sin duda. Gil, que no quiere saber nada de los partidos políticos. Y con justa razón, porque los partidos políticos nos hemos desentendido de la sociedad. Pero justamente muchos ven las candidaturas independientes como una forma de debilitar a los partidos políticos. Es todo lo contrario, sí, porque los partidos, frente a un liderazgo social, van a hacer un esfuerzo por atraerlo, por convencerlo, por abrirle sus puertas. Ese es un poco el incentivo de la candidatura independiente. Nosotros los partidos nos hemos vuelto en instancias, en organizaciones cerradas a los ciudadanos, pues porque el ciudadano no tiene otra vía de participación, pero cuando existe esa vía de participación, los partidos tendrán mucho interés en convencer a los ciudadanos de que se vengan a sus filas y que no compitan por la vía independiente. Creo que vamos a dejar de ser partidos perezosos, Ramsés, que no nos vinculamos con la sociedad, y va a haber un incentivo virtuoso para a los liderazgos sociales, a los buenos liderazgos sociales, que se les abran las puertas de los partidos políticos. Está usted escuchando al senador Roberto Gil Suárez, que vino a dar una conferencia aquí a tierras veracruzanas, a la capital del estado, legislar para el futuro. Usted mencionaba, senador Gil, al Instituto Nacional de Elecciones. ¿Se puede confiar en este nuevo INE? Porque
parecería que volvería a haber una cuota en los partidos políticos en designar a los consejeros. Se ha cambiado el método y ahora los nombramientos no son, digamos, negociaciones puras entre los partidos políticos. Como se sabe, el nuevo modelo implica que hay un comité de preselección que formula 5 nombres por cada vacante, hace una lista de 5 nombres, y los partidos políticos escogen uno de cada uno de los cinco propuestas. Esto reduce la discrecionalidad de los partidos políticos y hay una instancia previa que los propone en razón de perfiles y no en razón de vinculación partidaria. En el caso de que no haya acuerdo, se sortean. Esas es, digamos, las virtudes de este modelo, que el comité de selección tiene una doble presión. Tiene que ofrecer una lista razonable para los partidos políticos, pero también tiene que ofrecer una lista que pueda resistir la prueba del azar, de la prueba del sorteo. Creo que ese modelo va a tener resultados para alejar la tentación de nombramientos muy partidarios en el INE. Y también hemos construido nuestras reglas electorales siempre sobre la base de la desconfianza. Todo lo que hacemos en materia electoral es para cerrar la puerta a una desconfianza, que si queremos tinta indeleble porque los partidos políticos manchan los dedos y simulan elecciones. En fin, hemos construido esas reglas sobre la base de la desconfianza. Pero el IFE, en estos 23 años que ha funcionado el IFE, creo que ha dado buenos resultados. Hay una instancia que ha probado autoridad, que ha sido con errores, sin lugar a dudas, pero que ha sido un árbitro leal a la democracia mexicana. Hoy la democracia sería impensable sin la aportación del IFE, y eso tiene que ver con un esfuerzo de muchos hombres y mujeres a lo largo de estos 23 años. Creo que podemos dar pasos en términos de confianza a las instituciones si diseñamos bien las reglas, si acabamos bien el modelo, si el Congreso de la Unión hace un trabajo agudo de confección de las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral, y en eso estamos todos los que tenemos el honor de representar a los ciudadanos en las cámaras del Congreso. Senador Roberto Gil Suárez, se dice que pudiera ser el primer presidente del Instituto Nacional Electoral ya el consejero Lorenzo Córdoba. No sé cómo vaya el asunto. Bueno, están propuestos 5. Hay, como siempre, especulaciones en esto, y yo creo que no hay que adelantar vísperas. Es un académico serio. Es un académico serio. Creo que los 5 que están postulados, 3 hombres y 2 mujeres para la presidencia del Instituto Nacional Electoral, son gente de talla, son gente de perfil, son gente que con experiencia electoral. Y creo que la decisión puede caer en cualquiera de los 5. Pero en estos las horas son largas y siempre hay ajustes, siempre hay de alguna manera negociaciones que van cambiando las cosas, porque no solamente se negocia la presidencia del instituto, sino los 11 integrantes del consejo, lo cual también reviste cierta dificultad. Yo confío que va a haber un buen acuerdo. Hay una disputa ahorita entre el PAN y los partidos políticos de otros partidos políticos en razón de la forma en la que fueron construidas las quintetas. Creo que puede haber algún espacio para una negociación, pero lo importante es que estamos reconstruyendo el modelo, un modelo mucho más amplio, mucho más grande. Es una materias electorales, de reforma electoral, que le va a dar a la autoridad electoral funciones que antes no tenía, pero que van a ser para bien. Lo importante es que las elecciones se realicen con la misma calidad en Baja California y en Yucatán. Lo mismo las federales que las locales, y ese es el propósito central de la reforma arancel, y creo que se va a cumplir si hacemos bien la tarea en las leyes reglamentarias. Sin embargo, se están discutiendo también, senador Roberto Gil, las reformas secundarias de la energética. De la energética, de telecomunicaciones, estamos también discutiendo las leyes secundarias de transparencia, y también andamos los panistas en competencia interna, así es que se duplica el trabajo. Ya uno de repente no sabe en qué foro está. Senador, ¿por qué no apoyaron a Montalejandro Rubido para ser el consejero nacional de seguridad? Tal y como lo dijimos en la tribuna, nuestra posición no era en contra de Monterrubido, al contrario. Porque trabajó con el presidente. Sí, y reconocimos su trayectoria, se votó a favor en la comisión de dictaminadora, le reconocimos que tiene los méritos suficientes. El problema era otro, Ramsés, y es que unas horas antes habían asesinado a un alcalde michoacano panista, que había en distintos momentos pedido que le regresaran la escolta a la Policía Federal. En 2012 él tuvo un atentado, resultó herido. Después mataron a su secretario del ayuntamiento e inexplicablemente en este año, el año pasado, 2013, le retiraron la escolta a la Policía Federal. Tenía 2 vehículos que lo protegían después de haber tenido 2 atentados. El alcalde de Tamo.
Y en agosto del año pasado se hicieron distintas gestiones, entre ellas una gestión directa del partido local en Michoacán, donde pedían que le regresaran la escolta de la Policía Federal, y nunca tuvo respuesta ese alcalde. Nuestra posición en la tribuna era: pedíamos la comparecencia del secretario de Gobernación y la comparecencia del comisionado federal para Michoacán para que nos explicara qué falló, qué protocolos de detección de riesgos fallaron, por qué no se le recuperó la escolta a un alcalde amenazado, que ya había sido agredido, que estaba solicitando la protección y simplemente nunca recibió nada. Justamente lo que nosotros le dijimos a la bancada del PRI es: oiga, queremos que venga el secretario de Gobernación, no hacer un escarnio público de una lamentable muerte, de un asesinato cruel y cobarde, sino queremos una comparecencia para ver qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Un oficio de agosto de 2013 que se quedó perdido en algún archivo de una dependencia federal y que ha provocado que hoy un alcalde esté muerto. Esa muerte se pudo haber evitado si alguien hubiese hecho bien su trabajo, y es justamente lo que queríamos averiguar. Y como no se concedió la comparecencia del secretario y del comisionado nacional de seguridad, pues determinamos no votar. Se abstuvieron. Nos abstuvimos del nombramiento porque era una posición política de protesta al gobierno federal por esa negativa. No fue por el asunto de oceanografía. No. Que fue una moneda de cambio. En lo absoluto, en eso no hay ninguna moneda de cambio. Al contrario, hemos sido, en el caso de oceanografía, señalados los panistas de posible tráfico de influencias con una empresa. Lo que hemos dicho es: vamos a investigar, que se forme una comisión especial y que se deslinden todas las responsabilidades. Lo que no podemos aceptar son linchamientos mediáticos para que el grupo parlamentario del PAN vote más fácil ciertas piezas legislativas, porque en política, Ramsés, no hay casualidades. Y un día ponemos dura la pierna en la negociación de la reforma energética y el fin de semana siguiente nos amanecemos con un caso de corrupción sin ninguna prueba de por medio. Es lo que no vamos a permitir. Y por eso le dijimos al PRI: estamos dispuestos a que se investigue a cabalidad, y hasta en tanto no tengamos las responsabilidades acreditadas, pues no le seguimos en la reforma energética, por un elemento adicional. Si hay un error o un acto de corrupción o un conjunto de problemas institucionales que permiten los actos de corrupción, los tenemos que arreglar en las leyes secundarias. Y para arreglarlo en las leyes secundarias, pues tenemos que investigar qué pasó. Hoy ya tenemos información, porque a partir de que nosotros pusimos el dedo en la llaga de oceanografía, hoy tenemos información de que el fraude se convirtió en 2013. Es decir, el fraude por $400 millones no se realizó en una administración panista, sino en la administración actual en el último semestre del año pasado. En consecuencia, pues ahí hay un elemento de información que nos hace presumir que el problema es mayor. Pero en el caso concreto de nuestro alcalde, le pedimos al PRI que autorizara, que acompañara la solicitud de la comparecencia para hablar de protocolos de protección a los presidentes municipales, y lo que nos contestaron, una muy mala respuesta que lamentamos y que llevó a esa posición en la tribuna, es que imagínense si cada vez que muere un alcalde tiene que venir el secretario de Gobernación. Y nosotros dijimos con toda claridad: nosotros no queremos que México, que la sociedad y los actores políticos nos acostumbremos a que mueran alcaldes. Senador Roberto Gil, se ha estado hablando mucho en los medios de comunicación, usted lo comentó, es una cuestión mediática. ¿En el PAN hay moche para que se haga obra pública? Se está hablando que algunos diputados, que algunos alcaldes estaban pidiendo moche para hacer las obras pertinentes en los ayuntamientos. Lo que sí existe es una acusación, y existe una serie de señalamientos en el espacio público sobre una circunstancia así. Y creo que se tienen que investigar, nosotros lo hemos dicho, deben investigarse y llevarse a las últimas consecuencias, porque el partido no puede estar bajo esas percepciones. Claro. Los panistas, frente a un señalamiento, tenemos que salir al frente, dar la cara, explicar, dar respuestas y sobre todo someternos al escrutinio ciudadano. Yo creo, Ramsés, que lo que está pasando en el PAN es otra cosa, que se están discutiendo, debatiendo y se van a poner en las urnas en el mes de mayo, el 18 de mayo, se van a poner 2 proyectos. ¿Qué eso? Para eso voy. ¿Usted va con Madero o con Cordero? Yo voy con Cordero. Ya son amigos desde otra vez. Siempre, bueno. Porque hubo una desavenencia, ¿no? Como en el PAN hay coyunturas, yo decidí no acompañar su proyecto para la candidatura presidencial, apoyar a Josefina Vázquez Mota. Sí. Y él se sintió muchísimo. Nunca me lo ha dicho, pero yo sé que se sintió muchísimo. Creo saber por qué lo sabe. Seguramente se sintió mucho, pero también es cierto que en ese momento les puse mis razones
mis razones para apoyar a Josefina fueron públicas, y también son públicas las razones por las que hoy estoy apoyando a Ernesto Cordero, y las razones son muy sencillas. A ver, ¿por qué? Este 18 de mayo se disputan dos proyectos en el partido. Sí. Un proyecto de pan mochado y un proyecto de pan íntegro. Pan mochado. Contra pan bueno, pan íntegro, pan digno, pan echado para adelante, una nueva generación de políticos que conoce la oposición y que conoce el gobierno, que refleja correctamente el ideal de Gómez Morín de combinar la política con la técnica. Eso es, eso pan que representa Ernesto Cordero. Es lo que representa Ernesto Cordero. ¿Y el pan mochado? Pues es un pan que le gusta mucho estar en Palacio Nacional. Es un proyecto de partido que le gusta dar mucho a cambio de nada, que es un partido que le interesa más la bomba y los platillos que la dignidad del partido, que la fortaleza del partido, la organización del partido. Yo creo que el proyecto de Gustavo Madero es un proyecto que está agotado. Ayer estuve en Veracruz. Sí, lo sé. Y comentaba que el decir que el PAN que presidió Gustavo Madero apoyaba al PRI es guerra sucia. Así dijo Gustavo Madero. Es que, paradójicamente, el partido que ha defendido siempre la libertad de sentir, la libertad de expresión, ya acusa guerra sucia de cualquier crítica. Oigan, aparece un video que, por cierto, se conoció, incluso el proyecto, la campaña de Ernesto Cordero conoció el video, porque salieron a denunciarlo ellos. Oiga, un video ahí que apareció sobre el evento de Puebla. Ni lo conocíamos, ahí estaba en YouTube el video y nos lo enseña. ¿No lo hizo el señor Salmantay? No, creo que no. No. De hecho, ya la campaña ha dicho claramente que ese video no fue... No lo hizo Ernesto Cordero. No. No hay guerra sucia, entonces. El tema es ese, que frente a cualquier crítica que le pasa al partido, o lo que fue la gestión de Gustavo Madero, acusa guerra sucia. Es decir, si nosotros le decimos que a nuestro juicio, en debate electoral, en debate de campaña, decimos que a nuestro juicio Gustavo Madero incumplió su palabra de resolver los conflictos internos por la vía de la política, y que hoy es el partido con más impugnaciones en el Tribunal Electoral, es guerra sucia. Si nosotros decimos que incumplió su palabra de que iba a apoyar fuertemente las campañas y señalamos que no le metió ganas a la campaña presidencial, es guerra sucia. Si decimos que se hizo un acuerdo para que no se contaminara la Asamblea Nacional del sábado pasado, y la noche anterior, en la madrugada por lo oscurito, pone un Twitter de que va a la Asamblea incumpliendo una instrucción de la presidenta del partido, un acuerdo con la presidenta del partido para no contaminar la Asamblea y que pudiera quedar debidamente conformado el Consejo Nacional, aparece, y si lo criticamos, es guerra sucia. Esto parece indicar que alguien que pretende ser el dirigente del Partido de las Libertades le molesta la crítica y acusa cualquier crítica como guerra sucia. Nosotros estamos acostumbrados a debatir intensamente. Somos un partido democrático, un partido de libertad. Y los he visto, además, sí. Y después de la competencia nos sabemos unificar. Cuando alguien dice que una crítica es guerra sucia, refleja dos cosas: o una profunda intolerancia al que piensa diferente, sí, o alguien que no conoce una dinámica democrática y que en consecuencia no entiende los resortes de la democracia. La democracia es debate, es juicio público sobre el desempeño, evaluación sobre lo que hacemos quienes estamos en la política, pero también un veredicto de las urnas que nos pone a cada quien en un sitial. Y a partir de ese momento, se tiene que construir la unidad del partido. La unidad no se decreta, la unidad se construye, es un estado de ánimo, como el frío, el calor, como el amor, como el temor, es un estado de ánimo. ¿Cómo se sienten los panistas? Se sienten los panistas en unidad cuando hay actitudes y aptitudes en esa dirección. Se sienten desunidos cuando todos estamos abonándole a esos propósitos. El partido jamás había tenido la conflictualidad que tiene hoy. Y no lo digo yo, no vayan a acusarme de guerra sucia, ahí están los datos. Es el partido con más impugnaciones en el Tribunal Electoral. Lo único que refleja ese indicador es que hay una ausencia de política al interior del PAN. Hay una ausencia de política de arbitraje para la resolución de los conflictos. Que al contrario, hay agandalle, hay aplanadora, hay exclusión de los adversarios. Por eso hay gente que va al tribunal a pedir sus derechos. Sí. Por cierto, también el indicador de reveses que ha tenido el Tribunal Electoral es un indicador relevante de que hay una ausencia de política. Justamente porque el proyecto de Gustavo Madero se ha agotado, porque ya no está haciendo política, porque no está en el ánimo de organizar con tiros y troyanos, con adversarios y con propios, el futuro del PAN. Precisamente por eso creo que es el momento de la alternancia, el momento del cambio con Ernesto Cordero. Bueno, dice Gustavo Madero que las encuestas donde supuestamente va arriba Ernesto Cordero son falsas. Así lo comentó en la gira de trabajo el día de ayer. Si nosotros hubiéramos usado ese argumento, nos hubiera constado Gustavo Madero que es guerra sucia.
Entonces nosotros estamos dispuestos a debatir hasta el contenido de las encuestas, las metodologías, y al final de cuentas que hay un proyecto que se está sometiendo al escrutinio de los panistas y que va a llegar a las urnas el 18 de mayo. Le hemos insistido varias veces a Gustavo Madero que ya se haga el debate. El debate va a poner los puntos de la elección y que vayamos a un debate público. Lo que le gusta a los panistas es escuchar los argumentos de los proyectos. Ya es hora del debate. Si le pedimos debate es guerra sucia. Ya de uno planado no entiende en qué partido está. Es una táctica recurrente de quien se siente débil, que simplemente levante la ceja, que se le irrite la piel cuando hay una crítica. Los políticos tenemos que tener la piel dura para la crítica, para lo que nos gusta, para lo que no nos gusta, pero sobre todo tener catadura de aceptar que estamos en medio de un debate público. Senador Roberto Gil Suart, ¿Felipe Calderón está atrás de Ernesto Cordero en este proyecto de presidencia del Partido Acción Nacional? Que es el argumento recurrente sobre la potencia o sobre la intervención que tiene el presidente de la República, el expresidente de la República, en los destinos de Acción Nacional. Y yo puedo atestiguar directamente que el presidente ha tomado una decisión de separarse de la vía del partido. Lo hemos platicado. No está activo. No está activo y no está. Pero hace un par de meses vino a presentar su fundación. Bueno, presentar su fundación porque tuitea mucho. Es un proyecto de estudios. Es un proyecto de estudios que es un proyecto para generar estudios sobre política pública que hace mucho tiempo está encabezando. Pero el expresidente Felipe Calderón no ha dejado de ser panista. No ha dejado de ser un meritorio dirigente nacional, es miembro ex oficio de los órganos del partido, es un expresidente del partido, tiene una carrera dentro del partido y es parte de los activos del partido. En consecuencia, por más que expresidente sea, no tiene ningún sentido y ningún argumento para automarginarse de la vida del partido. Eso no significa... Pero una recomendación de un expresidente vale mucho. Eso no significa que sea el tirititero que esté detrás de todos nosotros dándonos instrucciones y consigna de apoyo. Ahora Ernesto Cordero ya hace esto. Creo que el expresidente de la República, Felipe Calderón, es consciente de que la dinámica del PAN requiere una renovación de sus cuadros, una renovación de sus proyectos, que él ya concluyó unas etapas en su vida política, que es momento que otros tomen la estafeta, pero sobre todo que quienes tengan a su cargo esa estafeta tengan el aprecio, el cuidado, el cariño, el amor por el partido que él, estoy seguro, le profesa a Acción Nacional. Entonces, el 18 de mayo, los militantes de Acción Nacional serán más de 200. Bueno, en el padrón son más de 200,000, ¿no? 220 y tantos mil militantes de Acción Nacional iremos a las urnas el 18 de mayo a elegir a nuestro dirigente nacional y al Comité Ejecutivo Nacional, la planilla de los 7 integrantes, quienes van a tener a su cargo dirigir los destinos de los próximos 15 meses, porque algo que yo tampoco entiendo es cómo el dirigente en turno, Gustavo Madero, se le ocurrió la peregrina idea de reformar los estatutos para que compitamos internamente todos los años de aquí al 2018. Ahí te va, Ranzo. A ver, ¿cómo está eso? Para que hay cosas que no son incomprensibles. Antes de que me acusen de guerra sucia, voy a decir que esto simplemente es el contenido de lo que dicen los estatutos. En el 2014, o sea, este año, elegimos dirigente nacional. Sí. En 2013, el año pasado, tuvimos que renovar consejo, o inició la renovación del consejo que concluyó el sábado pasado. Sí. Este año, 2014, elegimos al dirigente nacional. En 2015, porque es una dirigencia de transición, en el segundo semestre, volvemos a elegir dirigente nacional. En el 2016, elegimos otra vez consejo. En el 2017, inician las candidaturas del 18. Con este calendario electoral interno, ¿cómo vamos a reorganizar al partido? Cuando el partido necesitaba estabilidad, una gobernabilidad interna, un acuerdo de reconstrucción, de rearmar potencias, de redefinir prioridades, de aglutinar a unos y otros, el presidente del PAN promueve una iniciativa de reforma estatutaria para ponernos a competir todos los años. Esto que estamos viviendo hoy, sí, nuestra condena es que lo vamos a vivir todos los años. ¿Por qué? Por una mala confección de la reforma. La virtud de la reforma que nosotros apoyamos, que nosotros respaldamos, muchos militantes de Acción Nacional, es que ahora nuestros dirigentes serán electos por el voto popular. Esa es una gran reforma, un viejo anhelo de los panistas, pero eso no significa que está
ocurrencia de irnos a competir todos los años. Y estoy hablando nada más del calendario de los órganos nacionales. Hay que desdoblar a la competencia de los órganos locales. En consecuencia, siempre de aquí al 18 va a haber una competencia interna. La competencia interna en el PAN divide, la competencia interna en el PAN tensa, es una rutina democrática, pero también es cierto que cuando hay competencia, pues cada quien se va a su esquina y eso implica dificultades después para reorganizar al partido y rearmarlo hacia adelante. Creo que ese es el mayor reto que tiene el PAN. Ernesto Cordero tiene claro que lo que necesita el partido es reorganizarse, sumar a todos, y él lo ha dicho claramente, requiere el PAN un acuerdo de gobernabilidad interna. ¿Y el Pacto por México sigue vivo? ¿Se va a reestructurar? De ser el presidente del PAN, Ernesto Cordero, ¿cómo se va a manejar el Pacto por México? Yo creo que ya no tiene mucho sentido que se le plantee el dilema a Ernesto sobre el Pacto por México, porque los que lo crearon, luego lo desaparecieron, lo quieren resucitar. O sea, ya es una cosa que entre ellos ya no se entienden. Lo firmaron, lo defendieron, luego lo echaron por la borda, lo cancelaron, lo están tratando de resucitar. Ya dijo el gobierno y el PRI que va por pago por evento. En consecuencia, digo que ya discutir sobre el Pacto por México tiene muy poco sentido. Ya no es un dilema para Ernesto Cordero. Ernesto lo ha dicho claramente. El PAN no tiene que acreditar responsabilidad a la hora del diálogo con el gobierno. Hemos estado sentados a la mesa de negociación desde los inicios de nuestra historia, desde los años 30. Cada vez que había una decisión que necesitaba nuestros votos en el Congreso, ahí hemos estado. En momentos muy difíciles, por ejemplo, el rescate financiero de los años 90. Hemos estado siempre dispuestos a negociar. Eso no significa que renunciemos a nuestras tesis y a nuestras prioridades de agenda. Vamos con nuestras prioridades, vamos con nuestra agenda y nos sentamos a negociar con el gobierno. Nunca ha estado en duda que el PAN sea un partido responsable, pero eso no significa que simple sea un apéndice del poder político, un acompañante en el baile del gobierno. Al contrario, debe ser una oposición crítica, una oposición responsable, pero también una oposición exigente. La democracia es un sistema de debate permanente entre quienes pensamos diferente. Cuando el gobierno tiene una oposición fuerte que le señale errores y omisiones, que también le señala lo que está haciendo bien, pero que le evidencia dónde están los problemas en la conducción del gobierno, gana la sociedad, porque los ciudadanos tienen más información sobre lo que le está pasando a su país. Una oposición fuerte no es motivo de discordia, no es motivo de preocupación, al contrario, una oposición fuerte significa que la democracia está funcionando correctamente bien. Y lo que queremos nosotros en el PAN, por lo menos la generación que acompaña a Ernesto Cordero, es un partido que sea oposición responsable, pero también una oposición crítica, exigente, demandante y sobre todo una oposición que tenga valor para señalar aquello que está haciendo mal el gobierno. Senador, ya por último, porque la verdad ha sido un deleite escucharlo, para el auditorio del 88.9 aquí en la región de Jalapa y de Perote, las reformas secundarias, digamos, la energética, la de telecomunicaciones y la política se estarán discutiendo y sí van a pasar. Digamos. Van a salir todas, Ramsés, sin lugar a dudas. El PAN está por esas reformas, por la de telecomunicaciones, la energética, la política, la de transparencia. Son las reformas que impulsamos como gobierno, que no tuvimos desafortunadamente en nuestra gestión de gobierno, pero son las reformas que queremos darle a México en la posición en la que estemos. Va a haber reformas. Lo que sí hemos dicho claramente, y Ramsés, y aprovecho para decirlo a nuestros radioescuchas, es que el PAN va a defender los trazos constitucionales de las reformas. Aquello que está plasmado en la Constitución, que le da sentido a las reformas estructurales como cambios verdaderamente transformadores, que no vamos a dejar nada en el camino, que vamos a hacer un empeño doble porque las definiciones constitucionales tengan una adecuada materialización en las leyes reglamentarias, porque estamos convencidos de que solo buenas reformas van a poder cambiar la historia de este país. Unas malas reformas no lograrán modificar las circunstancias. Decía Gómez Morín que el bien mal hecho es un doble mal. En consecuencia, nosotros nos empeñaremos a que las reformas tengan un aterrizaje en las leyes reglamentarias, que le den destino, rumbo, trayecto a este país, sobre todo que cambien la realidad de las personas en todos los confines del país, desde Baja California hasta Yucatán y pasando obviamente por Veracruz. Senador, mucho éxito, mucha suerte con el proyecto que es Ernesto Cordero para el 18 de mayo. Gracias que se dio una vueltecita por estos micrófonos y que vino a dar esta conferencia magistral. A mí me faltan pretextos para regresar a Veracruz y a Jalapa, así es que le dejaré esa petición a mis compañeros diputados de Acción Nacional. Muchísimas gracias. Senador, muchas gracias al senador Roberto Gil Suárez.